Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en este foro, para hablar acerca de los textos recreativos y su clasificación. Para lo cual, contamos con diversos personajes que darán sus puntos de vista al respecto. Iniciemos. ¿Qué son los textos recreativos? Los textos recreativos, como se dijo en el bloque anterior, son aquellos que fueron elaborados con la intención de que, tanto el autor como el lector, se deleiten y encuentren momentos de reflexión y esparcimiento, de libertad imaginativa y de sensibilidad. Por lo que los hay, de muchas formas, y para todos los gustos. Los textos recreativos se clasifican en literarios y populares. Son literarios aquellos en los que el autor, a partir del común, crea otro tipo de lenguaje, recurriendo a todas las propiedades que le posibilitan cambiar la percepción de lo que se escucha o lee: sonoridad, ritmo, belleza, símbolos, imágenes, metáfora, etc., mediante los cuales nacen conceptualizaciones que con el lenguaje cotidiano no es posible elaborar. La literatura permite al hombre crear su propio mundo, por lo que no puede considerarse como una copia fiel de la realidad. Se trata de un mundo ficticio que nace en la mente del escritor, quien se transforma en otro ser y organiza de tal manera las ideas que el lector también se transporta. Quien escribe un texto literario construye en su mente sucesos, personajes, conflictos, imágenes y expresiones bellas. Por ello, quien lo lee debe tener la disponibilidad de acceder a este mundo fantástico, internarse en él, sufrir y gozar con los personajes, disfrutar la sonoridad, interpretar e imaginar. De acuerdo con ello, para ser lector de un texto literario, es necesario también poseer cierta sensibilidad y dominio del lenguaje, que va más allá de lo ordinario, así como capacidad de interpretación. Son textos populares los que pueden ser manejados por cualquier persona, ya que, de acuerdo con su nombre, son peculiares del pueblo o proceden de él. No necesitan lenguajes rebuscados, ni momentos sublimes para crearlos o leerlos. Tienen como objetivo el disfrute, la diversión y el momento agradable. Los textos literarios se clasifican en narrativo, cuento, lírico, poema y dramático, entremés. Los textos literarios se clasifican, atendiendo a sus características externas e internas, en tres géneros: narrativo, lírico y dramático. Dentro del género narrativo está el cuento. Es aquel mediante el cual el autor crea personajes y acontecimientos para entablar un proceso de comunicación con sus lectores, expresando ideas y emociones. De un modo más preciso, nosotros podemos decir que con narrativa hacemos referencia a un relato que consta de una serie de sucesos que constituyen la historia, a través de la representación humana, que es el narrador, los personajes, y con posibles comentarios, implícitos o explícitos, sobre la condición humana, que es el tema. La narrativa consta de 4 elementos fundamentales: historia, narrador, discurso y tema. Historia es la esencia del relato, la sucesión causa-efecto de los acontecimientos. Narrador, personaje ficticio que platica los sucesos. Aunque la narración se efectúa en primera persona, no es el autor quien da cuenta de los hechos, sino un personaje ficticio, encargado de dar a conocer al lector los diversos acontecimientos, como un testigo presencial. Discurso: la manera en que el autor presenta los tiempos, los hechos y los personajes. Tema: el asunto o idea central que prevalece en la obra. De acuerdo con la extensión, la profundidad del asunto, el propósito comunicativo, así como su origen. El género narrativo se clasifica de la siguiente manera: fábula, relato breve, que tiene por finalidad dar un consejo o una enseñanza a través de una moraleja. Los personajes pueden ser seres humanos, animales o ambos. Leyenda, escrito basado en un hecho real, y aumentado con la fantasía. Inicia como tradición oral, que se rescata para que perdure y se difunda. México es rico en leyendas, muchas de ellas
originadas en los tiempos de la colonia. Cuento. Relato breve, con historias y personajes ficticios, cuya finalidad es dar rienda suelta a la imaginación y crear momentos de esparcimiento. Novela. Relato más extenso y profundo que el cuento. Se trata también de una historia contada por un narrador, que puede abarcar un largo tiempo. Dentro del género lírico está el poema. La poesía es la manifestación de los sentimientos y de la belleza. De acuerdo con Octavio Paz, la poesía se encuentra en un paisaje, en una persona o en un tono de voz, en tanto que el poema es la obra, el texto escrito. Podemos decir que un poema es una de las manifestaciones de la poesía. El género lírico incluye las composiciones poéticas. Se llama así debido a que en la Grecia antigua, este tipo de creaciones se recitaban cantadas, haciéndose acompañar de un instrumento llamado lira. Un poema es una composición artística que refleja los sentimientos, las emociones y las reflexiones profundas del autor. En el bloque anterior se mencionaron algunas de las características que distinguen al género poético, al que también se le llama lírico: brevedad, subjetividad y uso connotativo del lenguaje. Al analizar el poema de manera más profunda, logramos detectar otras características que mi compañero mencionará a continuación. Empleo frecuente de la primera persona. Al exteriorizar los sentimientos, es muy usual hablar una primera persona. Esta manera de expresar la encontramos en la generalidad de los poemas. Belleza en las expresiones, muchas veces rebuscadas y ambiguas, pero que por el uso del lenguaje provocan sensaciones especiales. Estructura definida, mediante líneas cortas llamadas versos y estrofas, nombre que se le da a un conjunto de versos. Apego a normas de versificación. Aunque actualmente el verso es libre, es decir, no se ajusta a las reglas establecidas, se valora mucho el que un poema tenga las características de rima y métrica que marcan las normas para su elaboración. Hemos analizado las características del texto literario en los tres géneros representativos. Sin embargo, en la vida cotidiana, usamos constantemente sus formas y sus recursos, sin percatarnos de ello. Los textos recreativos populares son creados para pasar momentos agradables, pero también, algunos de ellos, nos dan consejos o mensajes que nos hacen reflexionar. Se clasifican tomando en cuenta su contenido, su forma y su intención. Los textos populares, como se habrán dado cuenta, los textos recreativos populares, los has usado en muchos momentos de tu vida, y los has escuchado en voz de tus familiares, amigos, maestros y compañeros de escuela. También son parte de la vida cotidiana de la sociedad, pues basta comprender la radio para escuchar canciones de moda. En las reuniones de amigos contar chistes y cantar es muy usual. Las adivinanzas son también frecuentes para pasar momentos entretenidos. Los refranes se escuchan en la escuela o en la casa. A veces, cuando los adultos dan consejos, utilizan los refranes para sentenciar o prevenir. Por ejemplo, cuando te dicen que no te conviene alguna amistad, es posible que te adviertan: el que con lobos anda a aullar se enseña. Las historietas, en cambio, requieren que las personas tengan a la mano un periódico o revista que las contenga. Sin embargo, resultan divertidas y de fácil interpretación, por lo que están al alcance de la comprensión de todas las personas. Podemos concluir diciendo que los textos populares se caracterizan por lo siguiente: contienen mensajes sin mucha dificultad para su comprensión. Pueden ser divertidos, reflexivos o de crítica. De fácil memorización, para ser reproducidos en diversos momentos. Están al alcance de todas las personas, sin importar su grado de escolaridad. Y por último, podemos decir, y con este comentario nos despedimos, que no se requieren libros, revistas o cualquier otro medio de información, pues la mayoría de estos textos son manejados generalmente de manera oral, con excepción de las historietas,